Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar con lo que es la clase de doctrina para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la doctrina de bautismos. Voy a compartir la pantalla ahora. La doctrina de bautismos. Hemos venido hablando durante toda la semana sobre la doctrina en sí. Hemos visto su definición, su importancia, los objetivos que busca. El día de ayer, Manuel estuvo hablando sobre lo que es el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Allí pudimos observar el significado de arrepentimiento, que quiere dejar dicho volvernos atrás, un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y este cambio de pensamiento tiene que estar basado y fundamentado en lo que es la palabra de Dios. Y hemos estado hablando de eso, de la doctrina, de la instrucción, de por qué eso es importante para nosotros. Entonces, podemos ver, hermanos, lo importante que es el conocimiento en lo que es la palabra de Dios. Yo me puse ahí a indagar un poquito y la palabra conocimiento aparece en diversos lugares en la palabra de la siguiente manera: como conocimiento de Dios, conocimiento de la verdad, conocimiento de aquel que nos llamó, conocimiento de su voluntad, conocimiento de salvación, conocimiento del pecado, conocimiento de Jehová, conocimiento de la gloria de Dios, conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento de Cristo Jesús, conocimiento del Señor, llenos de todo conocimiento, conocimiento en el misterio de Cristo, conocimiento pleno. He encontrado en la Biblia cómo la palabra conocimiento va acompañada de todo eso. En varias ocasiones, Pablo, hablando de la oración y de cómo él oraba, él se refería a eso, que él pedía por el crecimiento de todos en el conocimiento, sea de la voluntad de Dios, sea de la voluntad de Cristo, sea del conocimiento de lo que es la verdad. Entonces, como dije hace 2 días, cuando nosotros vemos que una palabra se repite mucho en la Biblia, nosotros debemos de prestar mucha atención. Si bien es cierto que nosotros no somos salvos por conocimiento o por el nivel de doctrina que tengamos, sino por fe en Jesucristo, es importante porque la Biblia habla mucho de lo que es el conocimiento, de que nosotros podamos crecer en el conocimiento, de que nosotros conozcamos lo que es la doctrina. Entonces hay que prestar atención porque eso es importante para la vida de nosotros los creyentes. Entonces, hermanos, partiendo de esta breve introducción, vamos a ir a lo que es la doctrina de bautismos. Aquí nuestro texto base que hemos estado utilizando para impartir lo que son las nociones básicas de la doctrina de Cristo o los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ayer le explicábamos desde el capítulo 5 cómo el autor del libro a los Hebreos traía lo que es una reprensión a la iglesia o a ese grupo de personas a quien él dirigió esa carta. Había un déficit, había una deficiencia en ese grupo de personas que podemos entender por la manera que él escribe, que ya tenían tiempo en el Evangelio y había surgido nuevamente la necesidad de que los primeros fundamentos de la doctrina sean impartidos nuevamente. Pablo se quejó, les dijo, ustedes debieron de ser ya maestros, pero ustedes se encuentran ahora en una condición de que lo que tienen es necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, había una necesidad de volver lo que es al fundamento del Evangelio. Y explicamos que mucha gente no conoce lo que es estas doctrinas, aún personas con mucho tiempo en el Evangelio, se cumple en la Biblia, como lo pudimos ver en el libro de Hebreos, y así está la iglesia al día de hoy. Entonces, vamos a ver qué dice Hebreos 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, esa palabra rudimento significa allí iniciación,
o nociones básicas, que así fue que titulamos esta serie sobre la doctrina fundamental de Cristo. Entonces, dejando ya las nociones básicas de la doctrina de Cristo o dejando ya la iniciación de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Ayer nos llegamos hasta la fe en Dios. Vemos que está puesto acá en negrita, doctrina de bautismos. O sea, lo pone en plural, haciendo referencia a lo que es que hay varios tipos de bautismos en lo que es la palabra de Dios. Si nosotros vamos a entrar allá en la palabra de Dios a ver qué tipo de bautismos está presentando lo que es la palabra de Dios. Los bautismos que se mencionan en la Biblia son los siguientes. Vamos a poner esto un poco grande. Bautismo en el cuerpo de Cristo. Solo vamos a leer un poquito más adelante, en 1 o 2 slides. Más adelante vamos a leer el texto bíblico que hace referencia a eso. El objetivo de ese es unidad y es realizado por el Espíritu Santo. Lo vamos a ver ahora cuando leamos el texto bíblico. Tenemos lo que es el bautismo en agua, que tiene el objetivo de testimonio. Lo vamos a explicar también por qué. Y es realizado por otro cristiano, por otra persona que ha conocido al Señor, que ya tiene tiempo en el Evangelio. Esa persona tiene la potestad de bautizar a otros. Y también el bautismo en el Espíritu Santo, que tiene como objetivo investir de poder. Y este lo da el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12:13. Aquí vamos con lo que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Dice así, dijimos que fue el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que da ese bautismo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí vemos cómo Pablo en los Corintios dice que el Espíritu Santo nos bautizó a nosotros en un cuerpo. Esa palabra cuerpo allí se refiere a lo que es la iglesia. La iglesia es llamada también como un cuerpo. La Biblia utiliza esa analogía de lo que es la iglesia como un cuerpo también. Vamos a seguir adelante a ver. El bautismo en el cuerpo de Cristo es para unir. Mire lo que dice aquí Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cristo, cuando dice estas palabras, se está refiriendo a lo que es en el reino de las tinieblas. A él lo estaban acusando de que él echaba fuera los demonios por Belcebú, Y él decía que eso era imposible, que eso no podía suceder, porque una casa o un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces, partiendo nosotros de esa idea, entonces, y la revertimos hacia el lado de nosotros, entonces el Espíritu Santo a nosotros nos bautiza, nos sumerge en lo que es un cuerpo llamado la iglesia, para que andemos en unidad. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo, mis hermanos, no existen los llaneros solitarios. Hay personas que dicen: yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo no creo en pastores, yo no creo en cristianos, yo no creo en la gente que va a la iglesia por tal o X razón. Pero el concepto bíblico es que todos los hermanos estemos juntos en armonía, en un mismo cuerpo, peleando la batalla, haciendo la obra de Dios. Porque vamos a ver ahora, más adelante, aquí en Primera de Corintios 12, del 14 al 22, lo que dice la palabra. Además, el cuerpo no es un solo miembro. No existe el llanero solitario. Es imposible usted hacer la obra de Dios usted solo, porque la Biblia dice que fuimos sepultados en un cuerpo, y el cuerpo está compuesto por muchos miembros. Dice aquí, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy manos, no soy del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. ¿Y quién fue el que los colocó? Porque esto se conecta también a la primera doctrina que estuvimos hablando la pasada semana sobre la salvación, de que la salvación dependía únicamente de Dios y que no había intervención humana en ese trámite. Siempre la gestión ha venido de Dios. Él proveyó lo que es la salvación, Él proveyó el Cordero, Él proveyó al Espíritu Santo. Él, vimos a través de los ejemplos bíblicos, fue siempre Dios quien tuvo la iniciativa para acercarse al hombre. Y citamos allí algunos versículos bíblicos como en Romanos, que dice que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. O sea, nuestra naturaleza no es buscar a Dios. Y aquí podemos ver, como Manuel hablaba ayer, que todo se va conectando. Aquí se conecta con eso. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros. Ahí no dice que yo, Huáscar Méndez, me coloqué, o que fulanito de tal, él decidió plantarse en un cuerpo en tal iglesia. No, fue Dios quien lo colocó. No importa el mecanismo que Dios haya utilizado para poner a una persona dentro de una iglesia, dentro de un cuerpo, pero definitivamente la palabra de Dios afirma que Dios fue el que hizo esa obra y lo hizo como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, perdón, pero el cuerpo es uno solo. Aquí habla de la unidad. Muchos miembros unidos en un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si tomamos la analogía del cuerpo humano, nosotros vemos a veces cosas tan insignificantes como la uña de un dedo. Cuando es afectada, produce un dolor terrible e insoportable. Todo lo que Dios ha puesto en el cuerpo humano tiene una función, porque Dios no hace cosas a lo loco. A veces yo no estoy de acuerdo con la ciencia médica que dicen, no, vamos a hacer una cirugía y vamos a retirarle tal cosa porque eso ahí no está ejerciendo ninguna función. Pero cuando usted pregunta a alguna persona que fue sometida a ese procedimiento médico, siempre dice que no ha quedado igual. Y eso es por la sencilla razón que todo lo que está puesto allí en este cuerpo ha sido puesto por Dios y tiene una función que desempeñar, así por simple que sea. Asimismo, toda persona que ha sido plantada, que ha sido bautizada, que ha sido sumergida en un cuerpo, tiene una función que realizar y es importante dentro de la iglesia. El que barre, el que limpia la silla, el que coloca los instrumentos de la música y todos aquellos hermanos que están haciendo la obra, por pequeña que sea, es importante. Así es como Dios lo está exponiendo aquí en su palabra, de que el que parezca ser más débil es el más necesario. El pastor parece ser la persona quizás más importante en una congregación, pero el pastor sin la ayuda de todos sus miembros no puede ejercer su pastorado. Él no puede llegar a predicar tranquilamente cuando él llega si no hay todo un equipo de todos esos miembros en ese cuerpo que ha realizado el trabajo para que él pueda subirse allí el domingo o el día que esté establecido en la semana para él ministrar lo que es la palabra de Dios. Allí hay logística con el sonido, hay logística con la alabanza, con los músicos y con todos aquellos hermanos que sirven dentro de la congregación. Entonces aquí todos son importantes. No se puede nadie sentir indiferente, no se puede sentir nadie inferior a los demás, sea porque esté realizando una tarea que parezca insignificante. Sépalo que por insignificante que parezca lo que usted está haciendo, es importante para lo que es el cuerpo y es importante para lo que es la obra de Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a seguir. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Colosenses 1:18. Y Él, en mayúsculas, refiriéndose al Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio.
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, para que en todo Él sea exaltado, el único que sea exaltado sea Él, para que Él sea que se lleve la gloria, para que Él sea el que sobresalga por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos un cuerpo y tú puedes usar todos los talentos que tú tienes, pero al final donde todo el mundo fija su atención en momentos determinados es en la cabeza, es en los ojos, esos órganos que tú tienes en tu cabeza, que son aquellos que están puestos allí, esos 5 sentidos, para tú escuchar, para tú saborear, para tú olfatear, para tú mirar, esos órganos tan vitales que te ayudan a tú tener un desempeño, digamos, exitoso en la vida, están puestos en la cabeza. Y por eso es que todos esos sentidos dentro de la iglesia deben ser ejercitados para que sea la cabeza, el Señor Jesucristo, quien dirija todos nuestros pasos, porque Él es que tiene el olfato, Él es el que tiene el sabor, Él es el que tiene el oído, Él es el que tiene los ojos para ver todo. Entonces la iglesia debe ser dirigida por esa cabeza. La cabeza de la iglesia no son los pastores, no son los apóstoles, no son los evangelistas, no son los profetas. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Esos ministros que Dios ha puesto allí están establecidos al igual que los miembros. Ellos son miembros iguales. Ahora, hay escalas de autoridad dentro de lo que es la iglesia. Dios ha establecido personas para que dirijan a otros. Ha puesto pastores a pastorear. Ha puesto el evangelista para ganar las almas. Ha puesto el maestro para que enseñe la palabra. Y así sucesivamente, cada persona desempeña su función. Ellos simplemente son miembros que están desempeñando lo que es una función, al igual que el que barre, al igual que el que limpia, al igual que el que toca algún instrumento musical. Es lo mismo delante de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos personas dentro de la iglesia que se sienten mal a veces porque no están desempeñando una función X dentro de la iglesia, y hay personas dentro de la congregación que quieren ejercer otro tipo de cosas que ellos no están realizando. A veces se sienten mal porque yo no quiero hacer esto, porque yo lo que quiero hacer aquello, y no se dan cuenta que el que pone a los miembros en el cuerpo a desempeñar cada función es el Señor. Entonces, el corazón me lo puso Dios a mí en mi cuerpo para que bombee la sangre y lleve la sangre a todas las partes del cuerpo, para que el oxígeno llegue al cerebro. También puso los riñones para hacer una limpieza del cuerpo. Puso los intestinos también para que nosotros hagamos lo que ya ustedes saben. Tenemos el estómago encargado de hacer una digestión. Entonces, cada persona tiene una función. Y así, porque nosotros debemos entender que Dios usa ese tipo de analogías para que nosotros nos sumerjamos en ella y podamos entender cómo funcionan las cosas de su reino. Por eso es que él hablaba así, porque el reino de los cielos es semejante a tal cosa, y te hablaba de la agricultura y de ese tipo de cosas, para que las personas que estaban escuchando el mensaje en esa época pudieran entender. Entonces hoy queremos que la nueva revelación, que la nueva visión, y que fulano ahora tiró tal libro, y nosotros, en vez de enfocarnos en entender lo que Dios ha revelado a través de su palabra, queremos buscar nuevas y nuevas revelaciones, nuevas y nuevas revelaciones. Vamos a ver qué dice fulano de la guerra espiritual, vamos a ver qué dice fulano acerca de la salvación, vamos a ver qué dice fulano de la prosperidad, y nos las pasamos, busca nueva información, y al final nunca llegamos a lo que es el conocimiento pleno de Dios, porque no nos enfocamos en lo más primordial, que es la palabra de Dios, la Biblia. Que dice la Biblia en una de las cartas del apóstol Juan, que nosotros tenemos la unción del santo, que no tenemos necesidad incluso de que nadie nos enseñe, hablando de ese mismo tipo de cosas, que siempre queremos buscar algo nuevo, algo novedoso, y qué es lo que se está moviendo ahora, y eso, y el mover de ahora, esto es lo nuevo, esto es lo, señores, no es así, no es así, tenemos que entender lo que es la palabra. Efesios 5:23. Mire cómo Cristo compara esto aquí, el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer. Lo compara con un matrimonio, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
Cristo es cabeza de lo que es la iglesia, así como el marido está puesto dentro del hogar para dirigir el hogar, para dirigir a los hijos, para dirigir a la mujer allí en amor, como dice Dios en la palabra. Asimismo, Cristo debe de tomar el control de lo que es la iglesia, de lo que es su cuerpo. Cuando eso no sucede, mis hermanos, lamentablemente las iglesias comienzan a caminar en base a otro tipo de visión y no a la visión que Cristo ha depositado, no simplemente en la iglesia, sino en su palabra. Porque aquí hemos dicho en varias ocasiones que el mensaje bíblico es uno. Entonces no podemos tener 1,000,000 de denominaciones cristianas caminando cada una en una visión distinta, caminando cada una en pasos distintos, cuando el mandato ha sido dado y es un único mandato para todos en general. Vamos a cambiar el slide, a ver. Mateo. Bueno, ahí terminamos entonces con lo que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Vamos ahora con lo que es el bautismo en aguas. Vimos aquí que Cristo es esa cabeza que nos depositó, nos sumergió, nos bautizó el Espíritu Santo dentro de un cuerpo, dentro de una iglesia, para que nosotros desempeñemos lo que es una función. Bautismo en agua. Dice aquí Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto ha sido un mandato dado por el mismo Señor Jesucristo, de que todo discípulo tiene que bautizarse, tiene que ser sumergido en lo que es las aguas. Esto fue dado en la gran comisión como parte del discipulado, el bautismo en aguas. El bautismo, aquí vemos su significado, significa sumergir en agua. El cuerpo se sumerge completamente en las aguas y es el símbolo de mi muerte con Cristo en la cruz. Al salir del agua representa resucitar a una nueva vida. Me gustaría leer ese texto bíblico, lo voy a buscar acá para que podamos leer ese texto que explica esto que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo del 1 al 8. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, aquí viene, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí es donde está explicando que es el símbolo de mi muerte con Cristo en la cruz. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso habla de que representa resucitar a una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Este texto de Romanos explica muy bien esto que estamos resumiendo aquí en esta diapositiva con PowerPoint. Bautismo, eso es lo que significa. Mi muerte con Cristo en la cruz. Cuando usted es sumergido en el agua,
representa que ese viejo hombre se quedó allí sepultado, y cuando sale del agua representa que usted resucitó a lo que es una nueva vida. Permítame tomar un poquito de agua. Ahora bien, hay muchas personas que tienen tiempo en la iglesia y le tienen miedo a lo que es el bautismo. Han dado el paso más importante, que es el paso de fe, de confesar a Cristo como Señor y Salvador, de querer cambiar su manera de vivir y vivir de acuerdo a lo que es el Evangelio, pero llegan, se les dificulta tomar la decisión para lo que es el bautismo, quizás por algunas enseñanzas que hayan recibido, algo que hayan escuchado, creen que el bautismo es algo más allá de la salvación, y no es así. Si ya usted es salvo, si ya usted se convirtió a lo que es el Evangelio, usted no debe de temer bautizarse, porque Cristo fue el ejemplo, siendo el sello y el símbolo de toda la perfección. Nosotros vemos aquí en Mateo 3, del 13 al 17, que cuenta la historia de cuando Juan estaba bautizando y que Cristo llegó allí donde él. Juan no quería ni siquiera bautizarlo. Juan dijo, wow, pero el que tienes que bautizarme a mí eres tú. Y Cristo da una muestra aquí de humillación y de respeto, y dice que es necesario que eso sea realizado para cumplir con toda justicia. Recuerden que Cristo dijo que él no vino a abolir la ley, sino que él vino a cumplirla. Cristo vino y cumplió toda la ley, cumplió todos los mandamientos, y por esa razón él fue el Cordero perfecto. Él fue el Cordero que fue inmolado. Él fue el Cordero que tuvo la capacidad de llevar el pecado de toda la humanidad por esa santidad, por ese respeto que él tuvo a la ley, por ese cumplimiento. Entonces, él vino aquí y dice, es necesario, es conveniente que nosotros cumplamos con toda justicia. Él aquí no vino, no, que yo soy fulano de tal, que no, que a mí, tú, ¿y quién eres tú para bautizarme? Entonces, hoy tenemos, si Cristo es de ese ejemplo tan grande de humillación, ¿cómo es que ahora tenemos nosotros cierto grupo de pastores y líderes en diferentes iglesias que a veces no quieren ir a predicar a un sitio, ni siquiera porque la iglesia es muy pequeña, que eso no está a mi nivel, que ya yo no me puedo meter en tal sitio porque mi nivel está muy alto, que ya yo no puedo andar solo, que no, mi hermano, que ya hay que andar con un grupo porque que yo no puedo andar solo, que la gente, que se me pega, que esto, que aquello. Y aquí vemos cómo Cristo, la cabeza de la iglesia, se humilló, respetó, cumplió con toda justicia. Y hoy hay mucha gente con altivez, llenos de orgullo, porque Dios lo ha puesto en cierto lugar. Y por eso es que usted ve que muchas veces de allá arriba se caen y se dan más duro que lo que me puedo dar yo cuando yo me caigo. Porque dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces tenemos que ser humildes. No importa la posición de grandeza que usted pueda tener dentro del reino de los cielos, la posición de liderazgo, el gran pastor, el gran apóstol, el gran profeta, el gran evangelista. Si usted tiene que meterse en la casa de una persona pobre, hay que meterse allí a llevar el evangelio, igualito que si estamos en una actividad más grande, en un local, en un sitio más adecuado, es lo mismo. Debemos de tener un ejemplo de humildad porque Cristo así lo hizo. Cristo predicó delante de 3,000, delante de 5,000, delante de 10,000 personas, pero así mismo él fue a la casa de Pedro en un momento a sanarlo a la suegra de Pedro, en donde allí no habían tantas personas. Se metió también dentro de la casa de una persona, no recuerdo allí, y resucitó una niña. Entonces Cristo iba a la casa, predicaba también a las multitudes. También Pedro predicaba a las multitudes y Pedro también fue a casa de Cornelio. Y Pedro en su primer discurso predica un mensaje delante de una multitud de personas que se convirtieron 3,000, y más adelante lo vemos en una casa, en casa de Cornelio, predicando con un grupo pequeño de personas.
Entonces, si Cristo fue el ejemplo del bautismo, si Él fue el ejemplo de humillación, ¿por qué nosotros no podemos realizar eso? ¿Por qué nosotros se nos dificulta dar ese paso? Y es simple, es por obediencia que hay que hacerlo. Aquí vemos los ejemplos de bautismo en agua en la iglesia primitiva. Aquí, sermón de Pedro en Pentecostés, Hechos 2:41. Vamos a leerlo. Hechos 2:41. Dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren aquí precisamente de lo que yo estaba hablando. En el primer discurso de Pedro, 3,000 personas se convierten al Señor. Todo aquel que recibió la palabra fue bautizado. Aquí no se le puso traba. Mira que tú tienes que tener 1,000,000 de días en el evangelio, que tú tienes que tener 5 años en el evangelio, que tú tienes que pasar por una clase de doctrina, que tú tienes que ir a tal actividad, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que dar una serie de pasos para poder bautizarte. Esta gente simplemente recibió lo que es la palabra, la aceptaron en su corazón y ellos inmediatamente fueron bautizados. También cuando Felipe predica en Samaria, Hechos capítulo 8, versículo 12, vamos a verlo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, aquí no hay lo que es preferencia de género. Hombres y mujeres eran bautizados indistintamente. Eran bautizados todos aquellos que creían. Aquí lo único que no vemos es el bautismo de niños, como lo efectúa la Iglesia Católica Romana, que ellos bautizan a los niños. En la Biblia ese concepto de bautizar niños no existe. ¿Por qué lo vemos? Porque vemos los ejemplos en el libro de los Hechos de cómo la iglesia primitiva caminaba, de cómo ellos ejecutaban las acciones, y no vemos casos de niños. Por eso nosotros vemos que las personas cuando creían, cuando recibían el mensaje y lo creían, eran bautizados. Entonces un niño no tiene esa capacidad de discernimiento para creer un mensaje, para discernir si eso que usted está predicando es verdad, es mentira. Él no tiene esa capacidad para poder entender eso, y por eso nosotros no bautizamos a niños. Y por último, vamos a ver Hechos capítulo 10, 47 y 48. Dice así, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí vemos cómo no hay ningún impedimento. Aquí se había predicado el evangelio a lo que es los gentiles, a ese grupo de personas que no eran considerados judíos, que no eran considerados parte de esa tradición y de esa religión. Y esto provocó en algunos casos algunas confrontaciones entre los discípulos, que algunos no estaban de acuerdo con que el evangelio sea predicado a ese grupo de personas. Y nosotros vemos aquí que en medio de la predicación de Pedro, el Espíritu Santo es derramado sobre ese grupo de personas, y allí el entendimiento se le abre a Pedro y entiende que ese mensaje es para todo el mundo y no para un grupo exclusivo, como era el caso de los judíos. ¿Qué importancia tiene el bautismo? El bautismo no es necesario para salvación. Eso es simplemente la salvación es por la fe. Somos justificados por la fe y simplemente por eso somos salvos. Pero el bautismo es necesario porque debemos de ser obedientes a Cristo. Él ordenó que fuéramos bautizados y Él mismo fue bautizado. Entonces, si Él ordenó eso y Él se bautizó, entonces nosotros debemos de tener esa obediencia y hacer eso mismo. Vamos a ver ahora lo que es el bautismo
en el Espíritu Santo. Esto fue profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2, 38 y 39. Este texto fue el que Pedro citó en Hechos capítulo 2, cuando estaban diciendo que la gente estaba borracha, que estaba llena de mosto. Pedro se para allí y dice, no, estos no están borrachos como ustedes dicen, pues es la hora novena del día. Esa hora venían siendo aquí como las 6 de la mañana. Para que usted tenga una idea, eran como las 6 de la mañana de acá, de nosotros, y por eso él entendía que eso no era así. O sea, por costumbre, aunque aquí quizás en nuestro país nosotros veamos quizás un alebrecado, por decir algo, que a esa hora quizás usted lo pueda ver en una condición de borrachera, quizás porque amaneció bebiendo o porque simplemente es una persona alcohólica, que hay personas alcohólicas que siempre andan con una botellita de ron en los bolsillos y prácticamente paran todo el día borracho, pero no es normal ver a una persona a las 6 de la mañana borracho. Entonces ellos estaban haciendo ese señalamiento de que la gente estaba borracha, y Pedro dije, no, porque es la hora novena del día. O sea, eso no es normal, eso no es. Y ellos dicen, eso es lo profetizado por el profeta Joel, cuando dijo, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso fue profetizado muchos años antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, y tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2. Marcos 1:8, Juan el Bautista dice lo siguiente: yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él, refiriéndose al Señor Jesucristo, bautizará con Espíritu Santo. Otro texto paralelo dice con Espíritu Santo y fuego. O sea, hay un bautismo en agua, y como dijimos al inicio, el bautismo en el Espíritu Santo es realizado por Jesucristo, porque aquí Juan dice, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia que tiene el bautismo en el Espíritu Santo? Si me amas, dice Juan 14, 15 al 17, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, yo lo leí en la versión Reina Valera del 60. Vamos a leer el verso 17 en otra versión que a mí me gusta mucho, que es la Kadosh. Dice así, el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. O sea, aquí habla de una unión. Cuando hay una unión, eso significa que somos uno. Vamos a hablar entonces acá de lo que es el matrimonio. Cuando usted, dice la Biblia, se une con su esposa, dice la Biblia que ustedes son uno. Entonces, si nosotros partimos aquí de esta idea de la unión matrimonial, sea el matrimonio, al pasar el tiempo, llega a un punto en que la pareja ya se conoce tan bien y tan bien que a veces solamente con las miradas se habla. Hay veces que las palabras no son necesarias en una pareja que ya tiene tiempo conviviendo juntos, cuando se lleva un matrimonio bien en armonía. Entonces, esa misma relación es la que aquí Juan está hablando, de que estará unido con ustedes. Entonces, nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, la idea es que tengamos tal unión que podamos llegar a conocer a Dios de una manera tan cercana, así como nosotros podemos conocer a una pareja que nosotros tengamos, en el caso de las personas que se casan.
que a medida que pasa el tiempo se van conociendo más y más y más. Y no solamente eso, el matrimonio unido lucha por un propósito en común, por metas en común. Nadie anda dividido. Todo va en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, para lograr los objetivos que quieren alcanzar en esta vida, sea con los hijos, sea en el hogar, sea con asuntos sociales, sea con asuntos en la iglesia. O sea, todo debe estar en común acuerdo. Entonces, vemos que la Biblia dice que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, la idea es que todos nuestros pasos sean dirigidos por el Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu me va a dirigir a mí para yo comer o para yo ponerme una prenda de vestir, como anda personas por ahí diciendo que todo se lo consultan al Espíritu Santo y qué ropa me voy a poner, que si puedo beber agua, que si no puedo beber agua. Entonces, tenemos hoy en día una serie de desastres y de catástrofes en los púlpitos y personas dentro del cristianismo hablando ese tipo de cosas que no son bíblicas. Y debemos entender que esta unión es para lo que es la obra de Dios. Tenemos que entender que todo esto está ligado a todas las doctrinas que hemos venido dando, de que eso tiene el objetivo de que nosotros podamos tener ejercitados nuestros sentidos entre lo bueno y lo malo, que podamos detectar lo bueno y lo malo. Entonces ahí entra el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo unido en ti que te va a decir a ti o pondrá ese sentimiento, esa alerta en tu vida cuando el pecado o algo que no agrade a Dios se esté acercando a tu puerta, que tú puedas discernir en ese momento. El Espíritu Santo es que te va a dotar de esa habilidad, porque tú en tus propias fuerzas no vas a poder. Entonces tenemos casos hoy en donde el Espíritu Santo no está dirigiendo, que está dirigiendo quizás otro espíritu, porque está llevando a cierta gente dentro del evangelio a caminar por otra vía que Dios no ha dicho. Vamos a ver, mira qué dice aquí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Y me voy a volar aquí abajo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Si el Espíritu Santo va a guiar a toda la verdad, entonces Él te va a guiar a ti a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice el libro del Evangelio de Juan en el capítulo primero, que Él en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a dirigir a la verdad, el Espíritu Santo te va a dirigir ¿a qué? A la palabra, al fundamento de lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestros días cómo personas están distorsionando este mensaje, supuestamente dirigidos por Dios, dando mensajes que no tienen nada que ver con la Biblia, entonces eso es una guianza errada. Eso es dirección hacia lo que es la mentira, porque lo que es contrario a la verdad es la mentira. Y todo lo que es contrario a la verdad, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces es un engaño y es una mentira, es una falsedad. Como decía Manuel ayer, es una herejía. Entonces, nosotros no podemos enfocarnos en que una persona, porque esté haciendo milagros, porque está echando fuera demonios, porque está profetizando y porque está hablando todo tipo de patrañas, que lo que hacen es emocionar a la gente, que esa persona está lleno del Espíritu Santo. Explicamos eso hace 2 días, que una cosa son los dones espirituales. A ti Dios te da un don y tú vas a fluir en ese don mientras vida tú tengas, porque dice también la Biblia que los dones y los llamados son irrevocables. ¿Está entendiendo? Yo espero que esté entendiendo y que no me lo tome a mal, porque aquí estamos hablando con la Biblia. Entonces, no diga que Huáscar le está hablando cosas que no son y que Huáscar como que es muy duro. Entonces, no, es la Biblia que es dura, porque aquí estamos hablando de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y explicábamos antes de ayer que había un grupo de personas, según Isaías, cuando Cristo cita a Isaías y dice, ustedes en vano me honran.
sea, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan por doctrina mandamientos de hombres. Su corazón está lejos de mí. O sea, enseñar una doctrina de hombre, una doctrina que no es conforme a la Biblia, es un corazón alejado de Dios. Aunque en el púlpito diga gloria al Señor, aunque en el púlpito se mencione a Jesucristo, aunque en el púlpito se mencione al Espíritu Santo, cuando usted está predicando un mensaje contrario a la Biblia, usted está demostrando bíblicamente que es un corazón que está lejos de Dios. Aunque la gente llore, aunque la gente caiga al piso, aunque la gente brinque y patalee, el mensaje no es correcto y está llevando a la gente por un camino de sombra de muerte. Y es un ejemplo, porque usted está viendo las iglesias llenas de personas y la gente no está dando fruto. La gente lo que tiene es mal testimonio. Lo que está provocando que el que quizás tenga la idea de venir al evangelio, lo que piense es que no vale la pena, porque los cristianos lo único que tienen es un mal testimonio, que andan allí glorificando a Dios, pero son unos chismosos, que andan allí supuestamente glorificando a Dios, pero andan estafando y engañando a la gente, que andan allí glorificando a Dios, pero se les zafan palabras descompuestas, aún con la voz alzada en la casa, que los vecinos lo oyen, que viven maltratando a la esposa y peleando, igual la esposa peleando con el marido. Entonces tienen lo que es un mal testimonio. Entonces, por eso es que se debe predicar lo que es la sana doctrina, que la gente entienda cuál es el mensaje de salvación, lo que te va a llevar al conocimiento pleno de lo que es la verdad que es Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando tú tienes ese bautismo, te va a guiar a eso. Cuando tú decidas y tomes la decisión de que tú quieres conocer a Dios a través de su palabra. Y yo me pongo a mí como ejemplo. A mí se me hacía muy difícil entender la Biblia. Muy difícil. Y yo creo lo que dice la Biblia y yo me apropié de lo que dice la palabra cuando dice, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para su propio deleite. Y yo comencé a enfocarme a pedir cosas espirituales y no hay una cosa espiritual que yo haya pedido a Dios que Dios no me haya dado. No me ha dado quizás millones, ni la prosperidad que se predica por ahí, a pesar de que me considero ser una persona próspera, porque desde que yo vine al evangelio, que dejé de gastar el dinero en cosas que no son, ya inmediatamente tú eres una persona prosperada. Yo soy prosperado desde el día que acepté a Cristo, porque el dinero que se iba para la bebida y para la calle se dejó de ir inmediatamente. Y allí yo comencé a caminar en prosperidad, sin que me lluevan los millones que se predican hoy del cielo, ni estar declarando jipeta, ni estar declarando penthouse, ni estar declarando lo que es apartamento, ni casa. Entonces el Espíritu te va a guiar a la verdad, te va a guiar a la palabra. Eso es importante, tener el bautismo en el Espíritu Santo. No es simplemente para hablar en lengua, para andar moviéndose en los dones espirituales. Todo eso está muy bien, todo eso es parte de lo que es el Evangelio, pero también a guiarte a la verdad. Debemos de tener una doctrina totalmente sana, no medianamente sana. Aquí vemos que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es investir de poder para ministrar a otros. Claro que sí, recibirán poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos en todas esas ciudades ahí que habla lo que es la palabra de Dios. Pero es interesante que en el primer mensaje de Pedro, dice la Biblia que van a ser testigos. Y allí, por lo menos, la Biblia no muestra que ocurrieron milagros ese día en el primer discurso de Pedro. Y el testimonio fue dado en ese momento. Gente vino a lo que es el Evangelio. Porque hay algo que debemos entender, que los milagros, las sanidades y todas esas manifestaciones simplemente están allí para confirmar el mensaje que ha sido predicado, para confirmar al mensajero. Por eso usted ve que principalmente en esas ciudades donde la gente estaba inclinada a lo que es la idolatría, ocurrieron cosas impresionantes en el libro de los Hechos, liberaciones, sanidades, a tal punto que la gente era asombrada y quería colocar a los apóstoles como dioses, se postraban ante ellos, porque el mensaje era confirmado a través de lo que son los milagros y las sanidades. No podemos darle prioridad a lo que es eso.
porque vemos personas dentro de la iglesia que son libertadas, que son sanadas y no vuelven más a la iglesia. Y yo creo que eso está claro y que cada uno de los que esté escuchando aquí este mensaje sabe que es así lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso no es suficiente. Entonces, debemos de analizar qué es lo que está faltando, qué es lo que falta para que la gente sea cambiada y sea transformada. No, Huáscar, lo que pasa es que Dios es el que convence de pecado, Dios es el que hace esto y que aquello. Sí, pero tú y yo tenemos una función. Tú y yo tenemos una función aquí que realizar. No es solamente Dios. Por eso la Biblia dice en Hechos que la gente, el Señor añadía los que han de ser salvos cada día. Pero en los versículos anteriores nosotros vemos una serie de cosas que la iglesia estaba realizando. Y al final, después de que la iglesia y todos los miembros y los discípulos realizaban esas cosas, el Señor añadía. Entonces hay un trabajo que es en conjunto. Por eso hay una unión, por eso hay una armonía, por eso él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Tenemos que trabajar en conjunto. Él dirige, él embiste de poder, pero si nosotros no llevamos el mensaje como tiene que ser llevado, como tiene que ser predicado, entonces esto va a tener carencia de lo que es el cambio y la transformación de la gente. Porque sin conocimiento la gente no puede cambiar su manera de pensar, y si la gente no cambia lo que es su manera de pensar, no va a cambiar lo que es su manera de vivir y su manera de ver las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A que nadie se jamaquee ahora. Shara bacata la manda. Ni nadie habla en lengua. ¿Verdad que no? Ni nadie se ha dado galleta en el pecho. Y estamos estudiando Biblia, mis hermanos. Gloria a Dios. Espero que Dios lleve a cada uno de ustedes al conocimiento pleno de su voluntad y que ustedes puedan entender estas cosas, que el Señor ilumine, así como dice la Biblia, los ojos de su entendimiento para que podamos ver cuál es su voluntad agradable y perfecta, que está en la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo debe ser continua. Miren esto, Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué provocó la llenura del Espíritu Santo? En Hechos 4:31. Que hablen con denuedo la palabra de Dios. Esa palabra allí denuedo, lo que quiere dejar dicho es que sea hablada como tiene que ser hablado. O sea, que el mensaje sea predicado como tiene que ser predicado. Eso provoca la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, hay cosas aquí que concuerdan. En Hechos capítulo 2, en versículos anteriores, habla de que estaban unánimes en oración. En Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, o sea, la oración lleva a lo que es la llenura del Espíritu Santo. O sea, por eso el cristiano debe de tener una vida de oración. En este caso había una oración comunitaria, una oración grupal, en donde provocó que desciende el fuego de lo que es el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por esa llenura tú tienes que buscarla tú en el lugar secreto. En el tiempo que yo tengo en el Evangelio, que ya son cerca de casi 10 años, veo mucha gente que se la pasa buscando llenura del Espíritu Santo de predicador en predicador, que cuando venga fulano a predicar, que ese me pone la mano y ya yo voy a ser lleno y todo se va a resolver. No, y que ahora sí fue que me ungieron de verdad. Ahora es que yo voy a orar por los enfermos y se van a sanar. Foul, batazo grande de foul, mi hermano. Si esa llenura no es provocada por ti en la intimidad, nada de eso va a suceder. Por eso yo tengo tanto tiempo viendo personas en el Evangelio que viven en ese cliché de cada vez que viene un predicador invitado y pasen todos adelante, se llena, la iglesia completa corre hacia adelante para que oren por ellos. No estoy diciendo que eso no sea bueno, sino que ellos están buscando otra cosa a través del ministro que está impartiendo y no lo reciben, porque eso no funciona así. Eso funciona, mis hermanos, en la oración.
Cuando tú te encuentras allí buscando tú a Dios a sola, que tú te das cuenta, como yo me di cuenta, wow, yo pensaba que esto solamente sucedía en la iglesia y que cuando de repente, le voy a robar la frase a Manuel, llega la unción del moco, que tú eres lleno del Espíritu Santo y de repente tú caes en el piso gimiendo, dando gritos, llorando, porque tú has sido lleno del Espíritu Santo en ese momento. Allí sí van a acontecer cosas en tu vida. Allí si yo te pudiera garantizar que tú vas a ser usado por Dios cuando tú salgas a predicar, cuando tú salgas a orar por la gente, porque tú vas a tener seguridad, tú vas a tener la fe de que Dios está contigo, porque Dios, su Espíritu Santo, se manifestó contigo a sola. No es lo mismo que, por ejemplo, y no lo vayan a tomar a mal por el ejemplo, o sea, toda eminencia y toda persona merece respeto, y voy a poner, por ejemplo, el presidente de la República, Danilo Medina, que usted vea a Danilo Medina en un sitio público donde hay muchas personas y que Danilo Medina allí lo salude. No es lo mismo que Danilo Medina vaya a su casa y se siente con usted, ¿verdad que no? Entonces, eso es lo que sucede. La persona que vive buscando llenura a través del predicador o a través del ministro o a través de la iglesia, cada vez que va a la iglesia, es así. Es un sitio público que tú no sabes si el espíritu cayó en ese lugar por ti exclusivamente o si fue por otra persona y tú simplemente participaste de ese brindis allí en ese lugar, que si él viene a estar a solas contigo. No es lo mismo. Entonces tú debes procurar esa llenura en lo que es la oración. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír con fe. Manuel habló un poco de eso ayer en Gálatas 3, capítulos 2. Hay que pedirlo, hay que orar. En Lucas 11:13 hablamos antes de ayer con el texto paralelo que estábamos explicando de Mateo, que hablaba de que padre, si el hijo le pide pan, le va a dar piedra, y que el Señor Jesucristo explicaba así, que si Dios siendo bueno, ¿cómo no va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A eso era que se refería ese texto allí. Y como hemos hablado ahora en los textos bíblicos que acabamos de leer en el libro de los Hechos, estar en oración. O sea, hay que pedir. Primero, tú oyes con fe la palabra que yo te estoy dando ahora. Si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, tú estás escuchando esto que yo estoy ministrándote a ti, tú la oyes con fe, entonces tú comienzas a ejecutar eso que tú estás escuchando, lo pides a Dios. Hay que pedir, hay que tocar, hay que golpear en ocasiones para que Dios haga eso. Estar en oración, y también se recibe por imposición de mano, pero hay que pedirlo. Yo recuerdo cuando yo recibí lo que es el Espíritu Santo, Dios usó a una persona, pero no la usó con imposición de manos. Algunos de los que estamos aquí que conocen el pastor de donde yo vengo, de la iglesia donde yo vengo, perdón, era un hombre que Dios usaba mucho en liberaciones, en llenura del Espíritu Santo. Y yo tenía tiempo ya orando por ese bautismo en el Espíritu Santo. Y en un servicio de domingo yo estaba allá bien lejos, sentado, y en medio de allí el pastor estaba ministrando lo que es el Espíritu Santo, y yo allí lo recibí y comencé a hablar en otras lenguas. Ese mismo día mi voz se disparó a una entonación tan alta que duré 3 días ronco luego de esa experiencia. Pero yo duré un tiempo orando, yo duré un tiempo en oración. Hay personas que les sucede, como sucedió en casa de Cornelio, que van el primer día y son llenos del Espíritu Santo. Pero lo que enseña la Biblia para el creyente es que hay que pedirlo, hay que estar en oración, y cuando estamos en oración eso sucede. Bien, hemos culminado, mis hermanos, con este tema tan interesante acerca de la doctrina de bautismo.